políticos y sociales en México durante el siglo XX, es el módulo 1, estamos en la 7ª sesión y hoy tenemos como invitada especial a la doctora Rosa María Valles, que nos acompaña esta tarde para hablar sobre un tema interesante, un tema que tiene muchas entradas tanto en el pasado como en nuestra realidad más actual. Daré lectura a la semblanza curricular de Rosa María Valles para que ustedes recuerden, porque ha estado presente en otras ocasiones con nosotros, y los que no han tenido el gusto de escucharla, bueno, ya sabrán quién está presente con nosotros. Rosa María Valles es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es profesora investigadora adscrita a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es profesora de asignatura por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y cabe destacar que de 2009 a 2011 fue presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. La doctora Valles ha destacado como articulista, editora, entrevistadora y autora de reportajes especiales en diversos medios. Ha sido comentarista de Radio UNAM y también por parte de Radio Universidad del Estado de Hidalgo. De su obra impresa queremos destacar los siguientes títulos: coordinadora de la obra Contra Viento y Marea, Periodistas y Escritoras de México, publicado por Guernica en 2010. También coordinadora de la obra Voces Diferentes, Mujeres Científicas en México, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 2014. Una obra que sin duda despertará la curiosidad de muchos de ustedes y algunos seguramente ya la leyeron, Hermila Galindo, Sol de Libertad, originalmente editado por Guernica, tuvo una segunda edición y ahora actualmente tiene una tercera edición que ya está próxima a salir y pues nos estamos poniendo de acuerdo con la autora para que haya ejemplares de la publicación en nuestra librería y si no, ya lo saben, tenemos la biblioteca. También tiene publicado el texto El Segundo Congreso Feminista, Crónica Centenaria, editado en 2015, el capítulo Primer Congreso Feminista de México, los primeros pasos hacia la conquista del sufragio femenino, contenido en el libro Historia de las Mujeres en México, publicado por el INERP en 2015. Finalmente citaré la obra El Discurso en la revista Mujer Moderna, primera revista feminista de México en el siglo XX, 1915-1919, publicada recientemente en 2017. Ya lo intuyen todos ustedes, la tarde de hoy la doctora Rosa María Valles va a describir el desarrollo de los congresos feministas en Yucatán en 1916, en una época revolucionaria, en una época donde emergieron no solamente las exigencias de justicia social, de tierra, de mejores salarios, también las mujeres hicieron valer su voz en el periodo revolucionario. La recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es un gusto estar aquí con ustedes, con todos y con todas. Es un gusto saludar de nuevo al licenciado David Guerrero. Agradezco mucho la invitación y es sobre un tema que sentó las bases para el avance de lo que se llamó entonces la emancipación de las mujeres. Entonces les traje una presentación, los Congresos Feministas de Yucatán, 1916, hacia la emancipación de las mujeres. Y vamos a hablar de dos congresos feministas, ¿sí? El primero en enero y el segundo en noviembre de 1916. Hurgando, leyendo, uno comienza a sacar deducciones y uno se da cuenta de que tras estos dos congresos hubo un personaje especial, un personaje a quien
he dedicado los últimos 10 años de mi vida a estudiar y les voy a ir platicando poco a poco. Claro que vamos a situarnos en el contexto. Salvador, buenas tardes, gusto en saludarte. El primer Congreso Feminista. El primer Congreso Feminista, ahí lo van a ver ustedes, espero que se vea bien y si no yo lo voy platicando, fue del 13 al 16 de enero de 1916. Se efectuó en Yucatán. ¿Por qué en Yucatán? Porque entonces estaba gobernado por Salvador Alvarado. Y Salvador Alvarado era un socialista convencido. Y un socialista convencido de la necesidad de trabajar a favor de la educación de las mujeres y de la participación política. Si nosotros pensamos en que estamos hablando de hace más de 100 años, donde el porcentaje de analfabetismo era tan fuerte, tan alto, incluso no se han puesto de acuerdo todavía si se quedaba en 79%, si sobrepasaba el 80%. Pero nosotros podemos pensar, es demasiado. Entonces teníamos una población muy, muy precaria, que probablemente no llegara al 20% de personas que sabían leer y escribir. Entonces, en ese contexto, hablar de mujeres, de participación política, de toma de decisiones, era realmente extravagante y escandaloso. ¿Cómo que hablar de un congreso feminista? El propio concepto llamaba mucho la atención porque no es lo mismo decir femenino que feminista. Pero el término feminismo ya era conocido en México. Ya había permeado el concepto porque ya se usaba en Estados Unidos y ya se usaba en Europa. Claro que era conocido en ciertos sectores de la población y sí hacía la diferencia. O sea, lo femenino era todo lo relativo a la belleza de la mujer, al cuidado de su cuerpo, a la crianza de la familia. Lo feminista era ir tras las reivindicaciones en los que se exponía como fundamental el potencial intelectual de la mujer. Entonces, miren, había un periódico ahí en Mérida, Yucatán, que se llamó La Voz de la Revolución. Gracias a ese periódico pudimos saber, 50 años después, luego hicieron una copia facsimilar, todo eso, pero pudimos saber que a ese evento asistieron 617 mujeres de diversas clases sociales y de varias entidades del país. Entonces, esas mujeres del primer Congreso Feminista abordaron los siguientes temas. Uno que era fundamental y que coincidía con los feminismos de América Latina: el acceso de las mujeres a la educación. Y luego otro, las carreras que ellas podían cursar. Y luego el tercer punto era una manera como de plantear la participación política, pero una manera así como más sutil, porque se planteó: la mujer podía dejar de ser elemento dirigido para pasar a ser dirigente. En este congreso, como en el segundo, hay un personaje del que les platiqué que lo he trabajado durante 10 años, que fue Hermila Galindo. Cuando yo comencé a trabajarlo en 2009, a principios de 2009, aparecía en internet una ficha que decía que había nacido en 1896 y decía que había sido la primera diputada federal. Y ya desde ese momento yo decía, ¿cómo pudo haber sido la primera diputada federal si la mujer no tenía el derecho al voto,
Si esta mujer nació en 1896, hagan de cuenta, para la década de los 20 que podría haber sido diputada, ¿cómo si no tenía la mujer el derecho al voto? Qué raro. ¿Cómo es posible un error de ese calibre? Pues esos y muchos errores me encontré. Y poco a poco he ido escarbando, he ido hurgando, he podido acceder a los archivos familiares, que déjenme decirles que son cajas y cajas y cajas de documentos que siguen en poder de la familia y que ellos no han decidido dárselos a ninguna institución educativa o algún instituto de investigación, que incluso podría ser aquí, podría ser la UNAM, podría ser alguna otra, pero la familia lo ha decidido que no. Sin embargo, yo digo que los dioses y las diosas me son propicios. Y como los dioses y las diosas me son propicios, pues yo logré acceder a esos archivos. Y para comenzar, les digo que Hermila Galindo no nació en 1896, nació en 1886. Lo que ustedes ven ahí y que no se alcanza a ver es el acta de nacimiento, es el certificado de bautismo. Y luego ahí, leyendo uno el certificado de bautismo, llama la atención dos iniciales. Las dos iniciales son HN. Ahí dice HN. Y eso nos da una idea de lo que pasaba en ese entonces. HN era hija natural, o sea, hija fuera de matrimonio. Y entonces viene el nombre de la mamá, el nombre de los testigos y nunca viene el nombre del papá. Nada más decía HN. Pero ella nace en 1886. Ella nace, según me platicó su hija, a quien pude contactar. Ella recién falleció. Yo la conocí cuando ella tenía 83 años. Fue toda una odisea, fue toda una aventura padrísima, que si el tiempo nos lo permite les platico cómo le hice para poder dar con la hija de Hermila Galindo, y recién falleció a los 93 años. Cuando yo la conocí tiene 83. Y ella me platicó que su mamá decía que había nacido el 30 de mayo, pero que la habían registrado el 2 de junio. Como ya saben, como se queda escrito y en el certificado de bautismo, después el acta de nacimiento, fue entonces el 2 de junio de 1886. Y esta Hermila Galindo es quien propone el primer congreso feminista. ¿Por qué? Porque llegó a tener una gran relación con Salvador Alvarado, gobernador socialista de Yucatán, y fue secretaria particular de Venustiano Carranza. Ahora aquí, miren, ahí está a los 18 años. La foto que ustedes ven, esta, a mí me encanta. Es una de las pocas fotografías que hay de Hermila Galindo. Entonces ahí está, como es en blanco y negro esta fotografía. Aquí tienen una a los 18 años. Entonces ahí dice dónde nació, el ex hacienda de Avilés, en Lerdo, Durango. Su mamá murió cuando ella tenía 3 días de nacida y a ella la cuidó su tía, Ángela Galindo, su tía paterna. Entonces ella tuvo que comenzar a trabajar desde muy jovencita. Y entonces, como se usaba y como se usó también hasta la década de los 50, estudió taquigrafía y mecanografía. Estamos hablando de los 50 del siglo XX y estamos hablando del pleno porfiriato, la etapa de ella. Pero también estudió para telegrafista. ¿Por qué? Porque debemos recordar que en el periodo del porfiriato se incrementaron las comunicaciones y entonces ser telegrafista era tener trabajo seguro. Y ella tenía que trabajar para poderse sostener ella y poder sostener a su tía Ángela Galindo. Pero fíjense lo que ocurre ya cuando aprende taquigrafía y mecanografía. Ella comienza a trabajar con abogados y comienza a ser ahí secretaria. Y en una ocasión, y por la zona del norte de Durango, de Coahuila, y en una ocasión está en Torreón y entonces va a un meeting.
Y en ese mitin habla un abogado, Francisco Martínez Ortiz. Francisco Martínez Ortiz da un discurso antiporfirista y se pronuncia contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y en ese momento yo digo que fue uno de los minutos que los seres humanos podemos tener en la vida impredecibles. Ese minuto impredecible para Hermila Galindo, que toma en taquigrafía el discurso, que lo pasa después, lo transcribe a máquina, entonces máquinas mecánicas, se da a conocer. Y entonces llega el hijo de Benito Juárez García, Benito Juárez Maza, otros adeptos llegan a Torreón, como Heriberto Barrón, y se sabe lo que ocurrió con este abogado y que había dicho ese discurso impresionante. Dijo, ¿y dónde está el discurso? Y el presidente municipal, no, pues no hay discurso, no, pues no se grabó. Pero es entonces cuando le dan a conocer, lo tomó en taquigrafía Hermila Galindo, la secretaria que trabaja por acá, por allá. Entonces buscan a Hermila les da el discurso y ellos la llaman a que comience a colaborar con ellos contra la dictadura. Por eso les digo, es ese viraje de la vida que hace un minuto impredecible, un cambio de existencia. Pero esta no era una joven cualquiera. Esta era una joven que le fascinaba leer. Y la lectura es el camino hacia muchos horizontes que muchas veces ni siquiera se vislumbran. Y entonces ella comienza a participar en un club, porque entonces la manera de cultivarse, de cambiar ideas, eran lo que entonces eran el club este, el club aquel, y ella se mete al club Abraham González. Y ahí llegaban textos que llegaban de Estados Unidos, que llegaban de Europa, y que los leían, los comentaban, y se mete ya al club Abraham González, pero ya inducida por Benito Juárez Maza y por Heriberto Barrón. Pero ella comienza a ver desde el punto de vista de las mujeres. ¿Qué dicen los pensadores de otras partes del mundo sobre la mujer? ¿Cómo viven las mujeres en otras latitudes? ¿Quiénes escriben sobre ellas? Y conoce a grandes pensadores por sus ideas, como Augusto Bebel, que siempre estuvo a favor de la mujer, ahí está, como George Stuart Mill y Harriet Taylor. Se dice que Harriet Taylor, quien fue esposa de John Stuart Mill, impulsó mucho a John Stuart Mill para poder también defender las reivindicaciones de las mujeres. Como Clara Zetkin, socialdemócrata, a ella se le debe que se haya nombrado el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Imagínense, hay un dato de esta mujer que dice que su organización llegó a agrupar 174,751 personas en 1914. Ahorita, en nuestros días, pensar en que una asociación tenga ese número de afiliados llama la atención. Alejandra Kollontai fue también de las pensadoras que influyeron en Hermila Galindo. Y fue como contemporánea, porque nace unos años después que Hermila y muere 2 años antes que Hermila. Fue la primera embajadora en el mundo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Fue embajadora en México de 1926 a 1927. Imagínense, ya pasa la primera etapa de la revolución del carrancismo, es presidente Plutarco Elías Calles. He conocido solamente un libro sobre Alejandra Kollontai y no he encontrado nada. Sé por los discursos de Hermila que Alejandra Kollontai fue su inspiración, pero no sé si alguna vez llegó a conocerla personalmente, porque la Kollontai fue embajadora en México.
¿sí? Miren, en 1918 organizó el primer Congreso de Mujeres Trabajadoras de toda Rusia. Ahí nació el Departamento de la Mujer, que se dedicó a promover la participación de las mujeres en la vida pública y en proyectos sociales. Y de manera muy especial, la lucha contra el analfabetismo. Dirigió la revista comunista, Mujer Comunista, 1918, hace 100 años. Otra de sus inspiraciones de Hermila Galindo fue Flora Tristán. Y Flora Tristán también insistía en que los obreros y las mujeres eran los sectores más desprotegidos, eran las víctimas de la desigualdad y de la injusticia. Decía, dad un gran ejemplo al mundo. Mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos. Proclamad vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como a vuestra igual y que así le vas a reconocer los derechos igual que los de ustedes. Ella hablaba de una manera amplia. No se estaba refiriendo únicamente a las mujeres, sino estaba diciendo, esta humanidad nuestra está integrada por hombres y mujeres. Démosles los mismos derechos, las mismas obligaciones. Entonces, Hermila Galindo, ya les platiqué cómo llega a ser antireeleccionista. Luego apoya a Bernardo Reyes. Bernardo Reyes era vicepresidente con Porfirio Díaz. Se llegó a pensar que iba a ser el sucesor de Porfirio Díaz y se consideraba en el mundo político de entonces que era un hombre demócrata que podía airear la vida pública. Luego después apoya a Francisco Madero. Francisco Madero, como todos sabemos, es asesinado junto con José María Pino Suárez, y Venustiano Carranza es el único gobernador de Coahuila, que se enfrenta a Victoriano Huerta y que censura, ataca, se va contra Victoriano Huerta por el asesinato de Francisco Madero. Y entonces Hermila Galindo conoce a Venustiano Carranza. ¿Y cómo lo conoce? En esas frases que encontraba yo por ahí en internet, decía que lo había recibido cuando Venustiano Carranza llega a la Ciudad de México y que le había dirigido un discurso, pero en la búsqueda de la hemeroteca yo encontré que no, que ella conoce a Venustiano Carranza en el cumpleaños número 55 del entonces primer jefe del ejército constitucionalista, que ya era para entonces oradora del club Abraham González, y que cuando la escucha hablar Carranza es cuando la invita a ser su secretaria particular. Y a partir de entonces, Hermila Galindo no se separa de Venustiano Carranza. Ella es incondicional de las ideas constitucionalistas, pero además incorpora un elemento fundamental, la emancipación de las mujeres. Entonces, a partir de aquel discurso, 1914, diciembre de 1914, hasta el asesinato de Carranza, lo vemos y es un lapso corto, pero es un lapso fundamental, es un lapso intenso en la vida de esa mujer. Estamos hablando de 1914. Y habíamos comenzado con el primer Congreso Feminista en 1916. Entonces, ella con esa idea de vamos a emancipar a las mujeres, pensó, vamos a hacer también el Congreso, un Congreso feminista, porque ya sabía que se iba a realizar el Congreso Constituyente de 1917. O sea, ella estaba al día a un lado de Venustiano Carranza, pero con una actividad frenética, intensa y con objetivos fijos. Entonces, ¿cuál fue el discurso? Pues grosso modo está dividido el discurso en dos partes, ¿sí? Una parte le dice, Señor, pues hay quienes, ahí en el cumpleaños, hay quienes te bendicen,
¿Y sabes quiénes te bendicen? Las amas de casa, los obreros, las viudas, los huérfanos, todos los oprimidos, lastimados, vejados, todas las víctimas de injusticias de regímenes pasados, todos los que tienen una pena que llorar y una miseria que sufrir, los que no tienen pan, los que no han recibido educación ni instrucción, el indígena tratado como bestia, todos los que forman el pueblo irredento y ultrajado de la patria. Para todos ellos, usted, don Venustiano, es la esperanza. Esa fue la primera parte del discurso, resumido. Y la segunda parte dice: pero a usted, don Venustiano, lo maldicen el gran terrateniente, el monopolizador de la industria, el prestamista sin entrañas, el tutor ladrón, los mercaderes, los explotadores. Para usted, para todos ellos, don Venustiano, todos ellos lo maldicen. Entonces, si era la oradora del club, Abraham González, si tenía un pensamiento tan bien estructurado, si sabía que aun cuando no fuera presidente de la República, era el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del gobierno federal. Entonces ella, como les dije, por un lado apoya el constitucionalismo, llega a ser incluso enviada de don Venustiano Carranza a otros países para que dé a conocer la doctrina constitucionalista, pero crea consejos feministas en varias entidades de la República. Me llama mucho la atención y esto ha permitido que yo siga trabajando la historia de Ermila Galindo, porque esto de que estableció contacto con las lideresas de toda América Latina, incluso con algunos países de Europa, como España y Alemania, imagínense hace 100 años, sin internet, sin correo electrónico, sin videoconferencias, sin Skype, en largas travesías por barco, me llamó mucho la atención. Y cuando pude tener acceso a su archivo, entonces comencé a ver todas las cartas que ella enviaba y las que le contestaba. Y comencé a hacer un cuadrito que está en mi libro, en los 3 libros, primera, segunda y tercera edición, y pude ubicar a 59 lideresas feministas. Y entonces ya desde hace varios años he andado por acá, ya he andado por allá, buscando la historia de aquellas que eran las líderes más importantes de hace 100 años. Me encontré a una alemana que se llamó Gertrude Baumer. Y cuando tuve oportunidad de ir a la Universidad de Humboldt, en Berlín, Alemania, me entero de mucho más. Me entero que antes de Gertrude Baumer, que era la líder más importante de hace 100 años, hubo otra anterior que había influido en Gertrude Baumer y que se llamó Helen Lange. Pero además ellas dos llegaron a una relación que entonces debe haber sido totalmente escandalosa, porque la maestra era Helen Lange y la alumna era Gertrude Baumer. Y con el tiempo ellas viven juntas y hacen una relación sentimental, la profesora con la alumna. Y el pensamiento de las dos está muy centrado en los alcances de la educación. Ahí era donde se juntaban el pensamiento de aquellas feministas. Y Gertrude Baumer participó políticamente. Luego después, cuando voy a Buenos Aires, me encuentro con un personaje, oigan, bendita ignorancia.
Bendita ignorancia que nos permite asombrarnos ante lo desconocido y ante no saber. Porque lo único que yo sabía de Alicia Moró era su nombre sacado de los archivos de Hermila y que era argentina y que era dirigente feminista. Cuando voy a Buenos Aires y comienzo a meterme, me doy cuenta que es una de las mujeres más importantes en la vida de Argentina. Alicia Moró de Justo. Increíble, o sea, increíble. Se murió de más de 100 años. Y después dije, oh, qué barbaridad. Y me meto al internet y he encontrado artículos y allá busqué cosas de la etapa para poder saber más de la etapa. O sea, y así he ido buscando otras, que no me la acabo porque les digo que por eso también sigo trabajándole. Pero ahí está, miren, estableció contactos. Fue propagandista del constitucionalismo, ya se los había dicho. Y este semanario, La Mujer Moderna, fue la única y primera revista feminista de México del siglo XX. Se asumía como feminista. En lecturas anteriores parecía que había una que se llamó La Mujer Mexicana. Y entonces me fui a la hemeroteca porque dije, si yo tengo todo el archivo de La Mujer Moderna, si se asumía como feminista, si la otra fue anterior, necesito rastrear la otra para poder compararla. Entonces, uno de mis libros más recientes se llama El discurso de Mujer Moderna, la primera revista feminista del siglo XX en México, 1915-1919, y se publicó con Miguel Ángel Porrúa. Es de 2017. Pero para esto fui a ver La Mujer Mexicana. No, a La Mujer Mexicana, que había muy buenas plumas y que también se trabajaba a favor de la educación, no se decidía a asumirse. Cuando alguien le dijo que si la revista era feminista, dijo que no, y lo dejaron ahí plasmado. No. Nuestro feminismo es a la mexicana. Dice, y eso quiere decir, escribió una de las principales, que fue Matiana Murguía, escribía muy bien, la mujer, no, un manejo del lenguaje de esos padrísimos, ¿no? Y le dice, nuestro feminismo es a la mexicana, porque la mujer es una tórtola, y esa tórtola solo puede sobrevivir, dice, si tiene quien la proteja y la cuide. Dice, y para eso, dice, solamente los brazos protectores de un hombre. Ese es el feminismo a la mexicana. ¿Sí? Y luego encontré, y ahí está en ese libro, encontré unas loas desmedidas a Carmen Romero de Rubio, a la esposa de Porfirio Díaz. Lo mínimo que le dice es ángel bajado del cielo para poder cuidar a los mexicanos. Pureza intachable, ¿sí? Maga de la felicidad y la justicia. O sea, sobrenatural la mujer, ¿no? Y a igual de sobrenatural Porfirio Díaz. Y unas líneas abajo, pero estamos hablando de 1908. ¿Qué quiere decir? Que la mujer mexicana recibía un subsidio para poder seguir adelante, que cumplió un papel, sí, porque también estaba a favor de la educación, porque también se publicaban textos que podían servir para la ilustración de las mujeres, pero era evidente que era subsidiado, igual que fue subsidiado Mujer Moderna por el carrancismo, ¿sí? Y si hacemos un parangón, Matiana Murguía dice que a Porfirio Díaz, al final, dice que todo lo que era maravilloso, el país ha sido transformado,
gracias a este hombre visionario. Y solamente cuando él muera, se van a dar cuenta y van a querer hincarse y si poder llorar por él aquellos que no lo comprenden. Más o menos así. Pero por ejemplo, Armila decía de Venustiano Carranza, es un Moisés moderno, su visión llega hasta allá. Entonces ahí vemos, ya ubicados, cuando el tiempo pasa, que corresponden a dos contextos diferentes. Y un contexto donde ambas publicaciones, sí, eran subsidiadas por los gobiernos de entonces. ¿Cuál era la diferencia en el caso Mujer Moderna? Que es cierto que estaba a favor del constitucionalismo, pero también tenía la línea de ser la primera revista feminista y quería lograr el derecho al voto. O sea, tenía por un lado, sé quién eres, don Venustiano, pero sé quién soy y sé qué quiero. ¿Sí? Y uno también lo debe de ver de diferentes maneras. Entonces, miren, ahí les va, seguimos con Armila y luego nos volvemos al primer congreso para decirles qué fue lo que hizo. Aquí está. Entonces, es evidente que ella impulsó el primer congreso feminista y siempre tuvo problemas de garganta. Y no acabo yo de saber, porque pese a que ahí tengo todo el archivo y que leo y vuelvo a releer, qué era exactamente lo que tenía. Pero tenía algo en la garganta. Ella no pudo ir a Mérida, Yucatán, pero manda su ponencia. Y su ponencia se llamó La mujer en el porvenir. Y la mujer en el porvenir es un estudio muy bueno sobre la situación de la mujer, con cifras, por sectores, con porcentajes, con las carencias en educación, pero hay una, y todo eso se tapa. La lee el secretario de Educación de Yucatán, César González, y cuando la lee comienzan a espantarse las congresistas, porque hay una parte donde ella dice que la mujer tiene instinto sexual. Y entonces dice, se procura lo que se llama vida del corazón y del alma. Se descuida y omite el desarrollo de la razón. El resultado es una hipertrofia de vida intelectual y espiritual. Su cabeza ofrece un terreno fecundo a todas las charlatanerías religiosas. La mujer no conoce sus características ni en qué consiste el instinto sexual. Por eso requiere educación. Entonces, pugna por la educación sexual para hombres y mujeres. Y cuando ella dice eso, la asamblea se escandaliza, dice, bueno, esta mujer, pero qué locura, ¿no? Inmoral. Le comienzan a gritar. Ya hay entre las congresistas del grupo conservador, entre ellas Isolina Pérez y Consuelo Zavala, profesoras yucatecas muy conocidas, le gritan inmoral. Pero hay otras que son de avanzada, como Francisca Ascanio, y dicen que se siga leyendo la ponencia. No se enteran de toda la ponencia, porque la audiencia escuchaba pasmada la ponencia de Armila. Había incomodidad en el ambiente. Aquello se transformó en un escándalo. Y Isolina Pérez trató de que ya no se siguiera la lectura. Sáquenla, sáquenla. Pero ¿saben qué? Armila tenía su periódico, Mujer Moderna. Recuerden que ya estamos en enero de 1916. Y escribe en su periódico que si su palabra no tuviera la fuerza suficiente, la autoridad, ella está buscando opiniones científicas con las cuales queda totalmente destruida la dolosa imputación con que de una manera aviesa y malintencionada se pretendió nulificar mi estudio. Y entonces acude a personajes de la época. Personajes que ahorita diríamos, ¿cómo? Pues ¿qué edad tenían?
Pues miren, Matilde Montoya, la primera médica mexicana, que hizo circo, maroma y teatro para poder estudiar en medicina y después titularse. ¿Sí? Y ella apoya a Hermila Galindo. Luego después, Eulalia Guzmán, que era una de las primeras antropólogas mexicanas, también escribe a favor de ella y le escribe una carta diciéndole que no se preocupe, que la razón la tiene ella. Pero ¿qué pasa en el primer Congreso Feminista? Volvemos. ¿Cuáles fueron los logros? Miren, vean nada más el nivel de hace 100 años. Crear escuelas de declamación, de platería y de orfebrería. El voto es a nivel municipal, dejar para después ser elegidas. O sea, lo vemos a distancia y decimos, qué magros. Sin embargo, no lo manejaron así, porque el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, dijo que se había abierto el sendero. Dice, ya ha sido suficiente este primer congreso para conocer que la mujer mexicana, representada en la de Yucatán, se ha dado ya cuenta de la situación que guarda. Se prepara a ver de frente al hombre y lo reta a la luz de la razón, a la lisa de la razón, a la conquista de sus derechos. O sea, saca lo positivo, pero cuando vemos exactamente lo que quedó, nos damos cuenta de que fue poquito. ¿Sí? ¿Qué pasa con Hermila Galindo? Bueno, Francisca Ascanio y Edmundo Bolio la animan a que hagan un segundo congreso. Hermila quería presentar, la presentó, la propuesta ante el Congreso Constituyente, que se comenzó a reunir en noviembre de 1916 en Querétaro, en el Teatro Iturbide, que después se cambió a Teatro de la República. Quería llegar con más fuerza para poder pedir el voto a la mujer. Entonces, pues hacemos un segundo congreso. Y entre los personajes de la época que la apoyaron, estuvo Francisca Ascanio y estuvo Edmundo Bolio. Yo puse Edmundo Bolio porque no era nada más las voces de ellas, sino también de los intelectuales destacados. Edmundo Bolio opinaba que el segundo congreso podía ser una sonora clarinada, capaz de despertar de su letargo a los espíritus juveniles, desperezar el ánimo, volver de nuevo al torneo en donde campearía el destino de la mujer, de esa mujer que no ha gozado, en su mayoría, de los grandiosos beneficios que le ofrenda la filosofía del siglo XIX, porque se ha encontrado en el sendero con muchos errores y con muchísimas desdichas. Edmundo Bolio fue un destacadísimo intelectual, nació en 1889, murió en 1971, escribió varios trabajos, escribió poesía, escribió también historias de personajes como Melchor Ocampo, escribió también la novela de La cuna al paredón. O sea, realmente fue un personaje de aquella época. Pero se hizo el segundo congreso y luego pensaban hacerlo en la Ciudad de México, pero no pudieron hacerlo en la Ciudad de México. Y ahí van otra vez a hacerlo en Mérida, Yucatán. El objetivo del segundo congreso: toda obra a favor de la mujer es civilizadora y es de resultados benéficos para el porvenir. Y se reúnen, pero ahora se reúnen del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1916. Hermila Galindo, la ya secretaria particular del presidente, reconstruye a través de su semanario de Mujer Moderna los planteamientos, las propuestas, las críticas, todo lo que ocurre en ese segundo congreso feminista. Hablamos de que el primero se registraron 617, en el segundo se habla cuando mucho de 200.
Y vuelven otra vez a plantear. Y vuelve otra vez Ermila a no llegar al Congreso. Pero vuelve a enviar una ponencia. Y manda también a representantes de ella para que vuelvan a presentar la ponencia de Ermila, que son las ideas similares a la primera ponencia del primer Congreso Femenino. Pero ahí también aprovechan el segundo para defenderse de cuando le dijeron que era inmoral, porque ella decía, inmoral mi trabajo, ¿dónde está su inmoralidad? En haber señalado defectos de nuestra organización social, en haber dicho cuál es el principal fin que conforme a su naturaleza corresponde cumplir a la mujer, no contrariando las cualidades que constituyen su ser, sino ampliándose y desenvolviéndolas para darles una vida más larga, más amplia, más completa, ya que ni la mujer ni el hombre pueden dar importancia a su vida ni a sus funciones, ya animales, ya humanas, si éstas les son desconocidas. Oye, aprovecha para volver otra vez a plantear sus ideas. Dice, inmoral mi trabajo porque no cuadra con reglas tradicionales de conducta, porque pide que se enseñe a la mujer el camino de su perfeccionamiento para que se posesione el secreto de su destino. Su inmoralidad, ¿en qué estriba? ¿Es acaso esto inmoral? Puede ser cruda, descarnada, poco poética, pero inmoral no. Y en el segundo Congreso Feminista, ahí se plantearon cuestiones, pues que ahorita nos darían risa, porque decían entonces que lo que pasaba es que la mujer tenía el cerebro chiquito. Y como tenía el cerebro chiquito, pues no podía pensar, igual que el hombre. Y ahí se afirmó que el cerebro de un novelista ruso importante de aquella época, Turgenev, pesaba 2012 gramos y el del político francés Gambetta solo 1160 gramos y que los dos eran importantes. Entonces la inteligencia no dependía del peso de la masa cerebral, sino del material. A la mujer, se subrayaba, solo se le había inclinado a dirigir los quehaceres domésticos, pero si se le daba una instrucción, podía desarrollar otras labores. Luego, dice, propusieron, miren, ahí es el segundo congreso. Ya ven que habíamos dicho que en el primero quedaron con declamación, platería, orfebrería. Y ustedes ven ahí cómo está relacionado con la habilidad manual que toda su vida habían demostrado las mujeres. La platería, la orfebrería, la declamación, que sí podía, no decía la oratoria, la declamación. La oratoria era otro punto. Pero en el segundo propusieron que se creara una academia de dibujo, volvemos a lo manual, de pintura, de escultura, de decoración, establecer clases de música en las principales poblaciones de Yucatán, volver otra vez con las clases de declamación en el conservatorio y ponerlas en la escuela normal, clases de fotografía, de nuevo la platería, trabajos de fibra de nequén, imprenta, encuadernación, litografía, fotograbado, grabado en acero y cobre, floristería. Y esto, para el momento, era un avance. Era mucho más allá de las labores del hogar. Pero el sufragio, que era pues uno de los objetivos de Ermila Galindo y de sus seguidoras, el sufragio no tuvo consenso. No. En el primer congreso se propuso reformar la Constitución del Estado para que pudiera entrar al ámbito municipal. El derecho a votar y ser votado en elecciones municipales se propuso para incluirse en la Constitución General de la República en el primero. Y en el segundo no llegaron al consenso. También hubo un logro importante en el segundo: permitir a lo que llamaban el cónyuge culpable
supervisar la educación de los hijos. En 1914, Venustiano Carranza expidió la ley del divorcio. Y entonces el que consideraban que era el culpable del divorcio no podía ver a los hijos. Y ya en ese congreso dijeron, ya así como más equilibrados, bueno, una cosa es la relación que se termina entre un hombre y una mujer, y otra es el poder tener acceso a la educación de los hijos. Y eso fue entonces un gran adelanto. Pero el voto quedó en el aire. No es tiempo aún para ser votadas. O sea, sí decían, hay que votar a nivel municipal, pero todavía no es tiempo para ser votadas. Dejémoslo para después. Francisca Ascanio, una profesora yucateca de vanguardia, expresó una frase que se quedó para la historia. Dice, ¿cuándo es mañana? Dice, mañana será demasiado tarde. Y luego aparte dijo, el hombre no necesitó siglos para votar, para aprender a votar. Y luego subrayaba, se debe comenzar a caminar desde luego, si se quiere llegar a la meta deseada. El obrero, que ha tenido una convicción tan humilde como la de la mujer, ya está luchando en sus congresos, discute su suerte y su destino político conscientemente. La mujer debe, igualmente que el obrero, resolver su porvenir político, decía Francisca Ascanio. Pero las conservadoras decían, no, el voto político nos amargaría la vida. Dice, por lo mismo que somos aptas, rechazo el voto político. Dice, porque nos amargaría la vida, puesto que somos apasionadas, tendríamos muchos disgustos si nuestros candidatos no salían o si había farsa. Además, tendríamos que abandonar el hogar por las miras políticas. Eso decía Mercedes Albertos de Betancourt. Pero luego le contestaba Porfirio Ávila, no, la mujer tiene valor civil. Al principio se trataban cuestiones de educación e higiene, dice, para la familia. Dice, pero ahora también tenemos que pensar en resolver los problemas de tipo colectivo. Además, no se pierde el tiempo al votar. La señora Macías, era Dilia Macías, expresó contundente, ha llegado el momento en que la mujer debe tener injerencia en la cosa pública. Pidió el voto activo con relación a todos los cargos nacionales, el pasivo para los municipales. Por algo se ha de empezar, decía. Hay que darle aire y sol a la vida pública. Y esto lo decía Hermila Galindo a través de su seminario, de su semanario. Dice, la petición del derecho al voto es imperante. En un artículo que se llamó ¿Para qué quieren el voto las mujeres?, expresó, las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres. Es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de modo bastante distinto que los hombres. A los que nos acusan de querer salirnos de nuestra esfera, respondemos que nuestra esfera está en el mundo. Porque ¿qué cuestiones hay que se refieran a la humanidad, que es un ser humano, como la mujer es un ser humano, que no le vaya a interesar? Entonces, en las conclusiones del Congreso se calificó ella como uno de los errores más graves no abordar con resolución dos problemas trascendentales: la enseñanza racionalista y el voto femenino, so pretexto de falta de experiencia del profesorado para implantar inmediatamente la primera y de falta de dotes en la mujer actual para asumir
las responsabilidades que implicaba el segundo. El derecho al voto de las mujeres, pese a todo esto, del primero y el segundo Congreso Femenino, fue pedido por Hermila Galindo y aparece en el diario de los debates el nombre de otra persona, Edelmira Reyes Trejo, pero yo no he encontrado nada de Edelmira. No sé si nada más lo hizo como apoyo porque era su amiga, algo, porque ella le hace todo un planteamiento para demostrar por qué debía de tener la mujer el derecho al voto. Pero en el Constituyente del Querétaro también se presentó otra iniciativa, que fue de Inés Malváez. Inés Malváez pidió que no fueran a cometer ese error los legisladores de Querétaro, porque las mujeres descuidarían su labor fundamental, y su labor fundamental sería la familia. Entonces quedó así el artículo 34 de la Constitución. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados, 21 si no lo son. 2. Tener un modo honesto de vivir. El Constituyente del 17 ignoró la petición y el planteamiento de Hermila Galindo y expresó que no había ningún movimiento en el país a favor de eso, pese a que hubo el primer Congreso Feminista y el segundo, pese a que en el primero se aprobó que se podía votar, aunque no ser votados, a nivel municipal, pese a que en el segundo se volvió a decir que sí podía ya votar a nivel municipal, pero el Congreso Constituyente le puso que no había nada. Se dice, pero yo no lo he encontrado, lo escuché de una persona y necesito encontrarlo en la hemeroteca, he buscado mucho y no lo he encontrado, que cuando Hermila Galindo va en noviembre de 1916 a llevar su propuesta, ella gritaba frente al entonces Teatro Iturbide, ahora Teatro de la República. Gritaba: solo una palabra, ciudadanas. Y se refería a que lo único que se pedía era, donde dice son ciudadanos, poner ciudadanos y ciudadanas de la República. Ahora, ¿qué pasa con ella? Les platico, ahí está el primero y el segundo Congreso Feminista, pero ella dice son ciudadanos y pues aquí entramos hombres y mujeres. Y entonces, para las elecciones de marzo de 1917, lanza su candidatura a diputada federal. Hay 2 distritos que le piden que le entre a la contienda y ella, que era una mujer fuerte, una mujer preparada, autodidacta, muy preparada, dice que el 8º distrito electoral de la Ciudad de México está muy regalado, que esa no tendría que hacer nada, que tiene que entrarle a un distrito donde haya batalla, donde haya planteamientos, donde haya lucha. Entonces entra al 5º distrito electoral. He podido rescatar la campaña de Hermila Galindo vía la hemeroteca y su archivo, y ella misma en su semanario Mujer Moderna, en el número 72, ella reconoce que perdió. Y en el mismo artículo donde dice que perdió, que acepta su derrota, ella se erige en una figura que ahorita nos parecería tal vez usual, pero entonces era totalmente desconocida. Ella se erige en masculino, en censor legislativo, no dice censora, no se usaba ponerle la a los sustantivos. Censor legislativo, y le dice al que gana: lo voy a estar cuidando. No lo elegimos para que llegue a sentarse a la curul.
y se la pasa vigilando, ¿no? Y llega un momento en que a través de los periódicos, que dada su posición a un lado de Carranza, ¿sí?, dada su posición, le publicaba el Universal, el periódico que ya existía, El Pueblo también le publicaba lo que ella decía, en su propio semanario. Llega un momento en que le dice: es usted un diputado del silencio, a Ernesto Aguirre Colorado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sigue trabajando, creando consejos feministas, sigue en relación con las lideresas de América Latina y Europa. Ella quiere crear un Consejo Nacional Feminista y que vinieran de todas partes del mundo a atestiguar eso. Ella habla de las 3 emancipaciones de la mujer. Y esas 3 emancipaciones son: emanciparse de la sociedad que la señala, que le dice que sí puede hacer esto y no puede hacer aquello. Emanciparse del hombre, de la tutela del hombre, o del hermano, o del marido. Y lo más fuerte que ella señalaba era emanciparse del clero. ¿Por qué era el clero? Desde el punto de vista de ella, quienes influían en su conciencia. Entonces, les platico así porque después, cuando Carranza la cita, encontré las cartas donde la cita, donde la nombra comisionada cultural para España y América del Sur, con lo que se había transformado en la primera embajadora, y le dice que le van a pagar 50 pesos diarios, oro. Nunca supe si se los entregaron o no, porque nada más tengo las cartas. Eso es en marzo de 1920. Venustiano Carranza es asesinado en mayo de 1920. Y la historia que yo hice, que está basada en documentos, se llama Hermila Galindo, Sol de Libertad, que lleva ya 3 ediciones. Comienza con una recreación de Hermila, que lee el periódico, que yo lo saco de la hemeroteca, donde se da a conocer el asesinato de Venustiano Carranza. Entonces, después de eso, en sus archivos hay una carta donde le dicen que regrese lo que le dieron, que se deduce que es para la comisión que le había dado Carranza, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué pasó? ¿Lo regresó? ¿No lo regresó? Él se decía que se había ido a vivir a Estados Unidos. La hija me dijo que nunca. Se fue a vivir a un pueblo de Veracruz que se llama Santiago de la Peña. En ese pueblo, Santiago de la Peña, escribió, tengo copias, no sé cuántas se publicaron, sigo todavía buscando rastros y huellas de quién es, así con toda certeza, la feminista más relevante de la Revolución Mexicana. Ahí conoce, en Veracruz, a Adolfo Ruiz Cortines. Y Adolfo Ruiz Cortines la conoce a ella. Cuando el tiempo pasa y Ruiz Cortines es presidente de la República, la nombra, le da un nombramiento honorario, la primera mujer congresista. Y ese nombramiento honorario hace que la mala indagación, la falta de consulta en archivos, hace que los errores que luego vienen, que era la primera diputada federal, no, fue un nombramiento honorario. Se lo da en 1954. Rasqué, no encontré qué día, sino nada más la nombran, no hay un documento. O sea, nada más nombra Ruiz Cortines a Hermila Galindo, la primera mujer congresista, pero no se sabe ni en qué ceremonia, ni nada. Aparece nada más así como un comentario nada más. Y entonces yo supongo que debe haber sido en el primer semestre de 1954. Y también supongo
que un discurso que encontré que la invita Jacinto B. Treviño, quien fue dirigente, presidente del PRI, la invita a hablar sobre la lucha de las mujeres. Está en 1954. Supongo que pudo haber sido también por esos días, porque ella muere el 26 de agosto de 1954. Y en su máquina de escribir, que la pude ver, la máquina de escribir, nadie la movió muchos años, ¿sí? Yo la vi y arriba de la máquina estaba un escrito que yo supongo que fue el último escrito de Hermila Galindo. Y así como se los digo, supongo que por esto, así es como lo escribo, el último escrito de Hermila Galindo, donde habla sobre los saldos de la Revolución Mexicana y con mucho desencanto, porque no se había logrado todo por tantos ideales tan altos, tanta perspectiva y tanto horizonte que se pretendió tener para la Revolución Mexicana. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o respuesta. Muchas gracias. No sé cuál sea su opinión, pero cada que escucho a Rosa María Valles hablar sobre este que es su tema, sobre este que es su personaje, su protagonista en la historia, al lado de todas las demás, siempre tiene algo de fuerza, algo de vitalidad. No deja de ser, por supuesto, una profesora que nos guía señalando cuál fue su duda sistemática, a dónde fue a consultar, cuál fue el resultado. Y bueno, lo que tenemos es realmente un cuadro que nos habla de una mujer muy luchadora en un contexto que no acaba de subrayar ella, por lo demás adverso al feminismo y a la lucha de las mujeres. En aquel entonces cabe preguntarse si ahora todavía, ¿verdad? Hay que ver los discursos, los argumentos de las telenovelas actualmente que ven millones de mujeres y bueno, pues se queda uno perplejo de verdad, ¿no? Parecería que la realización es casarse con el galán, ser feliz, llenar el corazón del otro y dices, güey, hay cosas más importantes en la vida o igualmente importantes que ese cometido. Bien, mientras la doctora Rosa María Valles da lectura a las preguntas, a los comentarios que ustedes han formulado por escrito, yo les haré el siguiente recordatorio de las actividades de nuestro instituto. El próximo jueves 27 daremos continuidad a este curso Movimientos Políticos y Sociales en México en el siglo XX. En la octava sesión estará presente la doctora Ana Rivera Carbó, adscrita a la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Ella va a comentar el apoyo popular a la expropiación petrolera. Ustedes lo recordarán, lo han visto en los documentales, se los han platicado los abuelos, que vendían los cochinitos, las gallinitas para ayudar al general Lázaro Cárdenas para pagar la indemnización del petróleo. Y efectivamente hay fotografías donde se ve a la gente haciendo filas para aportar sus centavitos, sus animalitos, precisamente frente a Palacio de Bellas Artes. Bueno, pues nos va a contar precisamente ese movimiento, esa adhesión del pueblo, de la comunidad, de las corporaciones de aquel momento a la iniciativa por recuperar el petróleo mexicano. ¿A qué distancia nos encontramos a 80 años cuando vemos el caso Odebrecht? O de pronto que les dan amparos a los que son inamparables moralmente y dices, no mames, y les descuentan la cuenta, pues nomás para que saque la quincena, qué sé yo. ¿A qué distancia nos encontramos a 80 años? Ana Rivera Carbó nos dará una luz sobre la materia, sobre el pasado y sobre el presente. No se la pierdan, próximo jueves 27 de junio. Al día siguiente, para los espíritus poéticos y con motivo del 80 aniversario del natalicio de José Emilio Pacheco, recordarán las batallas en el desierto, bueno, por lo menos es la que me conmovió a mí en la secundaria, junto con la canción de Café Tacuba, ¿verdad?
Bueno, el viernes 28 tendremos lectura de poesía. Aquí, bueno, se pusieron poéticos, como es 80 años, son 80 años, 80 poemas, así que nos van a recetar 80 poemas de José Emilio Pacheco. La actividad se integra por 4 mesas, no piensen que van a caer aquí en levitación profunda poética, no. Son 4 mesas de 1 hora de duración cada una, así que pueden llegar a la primera, a la segunda, a la tercera, al final. Iniciaremos a las 4 de la tarde y vamos a concluir a las 8, así que están cordialmente invitados. Si les gusta la poesía, vengan un ratito a escuchar la obra de José Emilio Pacheco. Y finalmente, ya se los había comentado en la ocasión anterior, el jueves pasado, pero no resisto a la tentación porque veo que este curso concluye el 4 de julio, así que se me irán de las manos, no tendré manera de seguirlos, pero les insisto, el martes 9 de julio vamos a organizar una conferencia y recital en homenaje a Juventino Rosas, ese compositor mexicano guanajuatense, autor del Vals sobre las olas y de un montón de obras más. Van a venir 2 académicos del posgrado de música de la UNAM, uno de ellos Ricardo Miranda, y también ya confirmamos y aseguramos la participación de un cuarteto de música de la Secretaría de Marina Armada de México. Ya vi el programa, tenemos vals, tenemos polcas, tenemos danzas, tenemos un Scottish, en fin, hay para entretenerse el próximo martes 9 de julio, coincide exactamente con el aniversario luctuoso de Juventino Rosas. No se lo pierdan, vale la pena, nos esforzamos mucho por traer a un experto en música, por traer a músicos. Solo nos faltan ustedes, pero sé que cuento con su interés. A las 6 de la tarde, martes 9 de julio, a las 6 de la tarde. Váyanlo apuntando con alarma y todo, un día anticipado para que no se les olvide. Bueno, muchas gracias por su atención. Devuelvo el micrófono a Rosa María Valles. Gracias. Gracias. Oye, muchas gracias por sus preguntas. Miren, la primera, ¿qué opinaban Venustiano Carranza y los constitucionalistas sobre el feminismo en México? Bueno, con base en lo que yo he investigado, estaban de acuerdo algunos, pero no estaban de acuerdo todos. Entre los que estaban de acuerdo estaba Salvador Alvarado, que incluso hizo todo para que se hicieran los congresos en Mérida, Yucatán. Estaba de acuerdo con ella Pablo González. Incluso ella escribió un libro que se llama Pablo González, un presidenciable. Y en ese libro también habla del apoyo que Pablo González expresa al feminismo en México. Pero eso no quiere decir que todos. En los periódicos y en la campaña hubo no constitucionalistas, sino personas que leían los periódicos que le llegaron a gritar: ya deja de andar haciendo campaña, búscate un marido, ya cásate. Sí, imagínense. Luego miren esta, dice, fue publicada las memorias de los trabajos presentados en los congresos feministas de 1916, realizados en Mérida. Bueno, el primer congreso feminista se publicaron las sesiones en La Voz de la Revolución. Luego en 1975, de La Voz de la Revolución, las voluntarias del entonces recién creado Infonavit sacan todas las sesiones y hacen un libro que se llama Primer Congreso Feminista de 1975. Y al final ponen completa la ponencia de Ermila, la mujer en el porvenir. Entonces es probable que haya algunas reediciones, pero es del 75 del siglo XX. El segundo Congreso Feminista no hay memorias. El segundo Congreso Feminista yo lo reconstruí a través de las crónicas que le hicieron a Ermila sus correligionarias, de sesión por sesión. Estas sesiones donde yo les platico un poquito lo que decía Mercedes Alberto, lo que decía Porfiria Ávila, Francisca Ascanio, la saco de las crónicas que le mandan las correligionarias, ¿sí? Hoy por un descuido no les traje el libro. Se llama Segundo Congreso Feminista de México,
Crónica Centenaria, y está sacado así, y sería la única que hay sobre el segundo Congreso. Claro que está sacado de los archivos. Los archivos, pero los archivos son muchos, ¿no? Si alguno, no sé quién lo mandó, si le interesa, con mucho gusto se lo mando. Se lo mando por el correo normal, que se tarda una semana, pero con todo gusto se lo mando. Luego miren, aquí me preguntan si se sabe la trayectoria de las feministas que asistieron a los congresos. De algunas sí, como Consuelo Zavala. Consuelo Zavala fue una profesora yucateca muy importante, muy importante allá en su estado. Ella era de las moderadas, a favor de la educación, pero le parecía demasiado pensar en la participación política. Francisca Ascanio, yo he comenzado a trabajarla. De otras, hay una investigadora que ha estado aquí, y hemos estado aquí en esta mesa, que se llama Piedad Peniche Rivero, que ha trabajado también la trayectoria de las feministas, sobre todo del primer congreso, ¿sí? Luego aquí otra. Con base en la formación tradicional conservadora de las mujeres a principios del siglo XX, en verdad estaban preparadas para participar en la política, y felicidades. Bueno, gracias por la felicitación. Pues déjenme decirles que cuando Hermila pide el voto para la mujer, es muy importante esta precisión. Ella pide el voto para la mujer y dice restringido. Y cuando dice restringido, dice vamos a comenzar con las mujeres que tengan cierta ilustración. O sea, tampoco ella consideraba que estuvieran preparadas. Pero también ustedes ya escucharon lo que también se decía. ¿Necesitaron los hombres preparación para ejercer el voto? ¿Sí? ¿Por qué lo tenían los obreros y no lo tenían las mujeres? Pero ahí este aspecto que están tocando es un aspecto importante, porque nos remite al contexto de la época y al analfabetismo imperante. Luego otra, se dice que Hermila Galindo es la verdadera autora de la doctrina Carranza. Sí es. Y esto me pasó, eso debería yo habérselos dicho. Ella escribe 3 libros. Uno, un presidenciable, Pablo González. Otro, consideraciones filosóficas, que lo dejó a medias. Y otro, la doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. La doctrina Carranza es la base de las relaciones internacionales de México. Lo que nosotros ahora estamos pasando en nuestros días, había una situación con actores diferentes, pero también siempre con el peligro de intervención, siempre con la cercanía determinada geográficamente, lo cual siempre nos deja en desventaja con Estados Unidos, y siempre con la necesidad de una unión de los países de América Latina, ¿sí? Entonces ella escribe la doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. En 2017, principios de 2017, Miguel Ángel Porrúa me invitó a hacer, él sabía que yo trabajaba a Hermila Galindo, y él saca la doctrina Carranza del acercamiento indolatino con una edición pues muy buena, y entonces me invita a hacer un capítulo, que es el capítulo inicial, para poder hablar de la autora, de Hermila Galindo. Entonces está en todas partes, es de Miguel Ángel Porrúa, y se llama La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. Ahora, la doctrina Carranza y el acercamiento indolatino tiene una historia excepcional, porque es hecho a la limón, nada más que no lo firma Venustiano Carranza. Pero Venustiano Carranza sabe lo que ella está haciendo, su secretaria, y hay cartas donde le agradece que puede expresar. Él considera que su prosa es una prosa muy clara y muy contundente, y que da a conocer lo que él realmente quiere. Lo que él realmente quiere es el principio de la no intervención, ¿sí? Y la unión estratégica
entre los países de América Latina. Si ahorita nosotros lo vemos a 100 años, es vigente la no intervención y la unión entre los países de América Latina, la diversificación de mercados. Porque, por ejemplo, ahorita se habla de un 80 y tantos % de exportaciones a Estados Unidos. Han cambiado los componentes, lo que se hace, porque aquí se hacen las autopartes para la industria automotriz. O sea, no se afectaría solo México, también se afectaría Estados Unidos. Pero hace 100 años no. Hace 100 años incluso éramos independientes en trigo, más independientes alimentariamente, pero éramos con mucha dependencia económica, ¿sí? Y es importante esa pregunta, yo debía habérselos dicho. Aquí, miren, esta es la otra parte de la historia. Lo que pasa es que en este curso el énfasis estaba puesto en los 2 congresos, por eso. Pero yo no puedo hablar de los 2 congresos si no hablo de Hermila. Pero ya no les platiqué lo que pasó después. Pero aquí me lo preguntan. Y dicen, Hermila se casó, ¿con quién? En eso entonces no se veía el voto de las mujeres importante en cuanto a incrementar el número de votos. Estamos hablando de una población de 15 millones de habitantes. Son los datos de 1910, del censo de 1910. Y estamos hablando de una población similar en cuanto a porcentaje a la actual, ¿sí? Y la mitad, un poquito más de la mitad de hombres, de mujeres, y un poquito menos de hombres, a 50 y 50. Esas eran las cifras de entonces. O sea, sí era un número importante, ¿sí? Ahora, respecto a se casó, pues sí, se casó con un comerciante. Después de que asesinan a Venustiano Carranza, ella se casa con un comerciante que le encantaba la ópera. Y además era tenor. Y entonces cantaba maravillosamente. Y era diferente a ella. Ella metida en todos los problemas del mundo y sus alrededores, ¿verdad? Y él en ganar la vida, en el comercio y en cantar. Entonces se casa con Miguel Enríquez Topete. Y cuando ella muere en 1954, el 26 de agosto, una de las primeras cosas que yo hice fue ir a buscar si salió alguna esquela por la importancia del personaje. Y me encontré una entrevista hecha por Daniel Muñoz al viudo de Hermila Galindo, a Miguel Enríquez Topete. Y ahí le platica a Miguel Enríquez que tuvieron 2 hijas. En realidad tuvieron una. Él ya tenía otra de una relación o matrimonio anterior, pero vivía con ellos. Y después se separa, se llamaba Concepción. Y la que ella tuvo a los 37 años de edad, imagínense lo que significó hace 100 años que ella decidiera ser madre con 37 años a cuestas, toda una audacia. Pero gracias a la audacia de ella, yo pude conocer a su hija, si no, no lo hubiera podido conocer, ¿sí? Entonces fueron 2 hijos. Ella después se dedicó a la pintura inicialmente, antes de irse a Santiago de la Peña, Veracruz. Y entonces el reportero observa ahí en su casa 2 pinturas enormes hechas por ella. Una de Venustiano Carranza y otra del esposo. Y ahí dice el reportero que ella vivía en Víctor Hugo 42, Colonia Portales. Y yo pensaba, ay, querido Daniel Muñoz, espero que haya sido un buen reportero, porque si no me vas a mandar a la Colonia Portales, a una dirección inexistente, y me vas a estar dando datos que yo voy a reproducir sin saber si tienen validez. Pues fui a Víctor Hugo 42, Colonia Portales. Sí vivió ahí, pero ya eran locales, ya
ya había pasado mucho tiempo. Anduve caminando con un amigo primero, después con un hermano. Vámonos a las peluquerías de viejo, a las de sillón rojo. Ya ven que tienen su encanto las del sillón rojo, para quienes hayan ido a las de sillón rojo. Y dije, ahí, y hay que hablar con los hombres de cabello blanco, con esos, porque esos tienen más de 70 años. Y si tienen más de 70 años, tienen una historia que contar, tienen un detalle que observaron, tienen algo que me pueden platicar. Nos encontramos a uno y dijo, yo conocí a la hija de Hermila Galindo, vivía aquí a la vuelta, aquí en Orleans, Orleans 27, bueno, Orleans 27, un edificio no muy alto, ya estoy todos los timbres oprimiendo y todos me decían que no molestara, no insista, aquí no. Y uno me dijo, sí, aquí vivía, pero se cambió hace 20 años. Dice, hace 20 años que se cambió de aquí, es todo. Entonces, pues ya. Después lo encontré en internet que la directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la doctora Patricia Galeana, sí, quien fue la titular de aquí en el sexenio anterior, había propuesto a la Comisión de Derechos Humanos que se pusiera el nombre de Hermila Galindo a un premio que dan ahí. Habían ubicado a la hija y la hija había ido a la entrega del premio. Y entonces ya vi la fotografía de ella. Ahí voy a la Comisión de Derechos Humanos a pedir que me permitieran entrar en contacto con esa señora. Un día me hablan, me dan el teléfono que había dicho la señora que sí, que no sé qué. Y ahí voy volada a buscarla. Vivía a 10 cuadras de mi casa. La historia con ella es larga. Pero bueno, sí, les digo, sí se casó y tuvo una hija. No, aquí miren, existió cierta tristeza o amargura en Hermila al no lograr lo que se pretendía, sí. En su último discurso, ese que les digo, Los saldos de la revolución, hay mucho desencanto. Yo hice un artículo sobre ese artículo. Sí, por supuesto. Sí se sintió desencantada. Y como dice aquí Ali Guerrero Álvarez, Ali, ¿no? Guerrero Álvarez, dice tristeza o amargura, yo creo que sí, fíjense. Luego miren, ¿cuál era la perspectiva de emancipación de la mujer en la revolución? Cuando todos éramos un país unido, de Víctor. Lo que yo les decía que ella consideraba las emancipaciones de las mujeres. O sea, realmente ella, uno de sus trabajos muy, muy importantes se llama Credo. Ella era anticlerical, pero le pone credo y entonces en el credo habla de creo en la mujer. O sea, creo en ella, en su capacidad intelectual, en su inteligencia, en su capacidad de raciocinio, capaz de hacer esto, de aquello, de poder participar junto con el hombre en estas tareas, aquí y allá. O sea, esa era la idea de emancipación que ella tenía, ¿sí? Muchas gracias. Gobierno de México.